Fíjense que hemos venido siguiendo con mucha atención lo que está sucediendo en estos tiempos en Argentina. Y entonces uno dice, bueno, no hay solución, y entonces uno escucha, porque se ve por la televisión y por lo que sale escrito en los periódicos, que hay una unificación en el pensamiento de los dirigentes políticos. Y entonces uno dice, bueno, no hay nuevas ideas, que siempre están hablando de lo mismo y que están esa gente sufriendo ya consecuencias que parecen o parecerían que son irreversibles, porque no hay ninguna señal que realmente esté indicando que van a mejorar las cosas. Hay un grupo muy selecto, muy pequeño, que dice que esto está, que es jauja, que es una cosa extraordinaria que está sucediendo, pero la realidad, o sea, la gran mayoría de gente que vive del trabajo, que vive de la honestidad de su esfuerzo, pues no piensa lo mismo y se manifiesta porque han bajado las ventas en lo más importante, que es la comida. O sea, cuando en un país lo que menos que disminuyen los gastos es en la comida, pues no hay mejor indicador que eso. Pero bueno, nosotros no podemos ir detrás de la mala noticia, sino de imaginarnos cómo pudiese, de ser posible, que resultara algún cambio de alguna manera. Y entonces la realidad nos dice que es difícil que se produzca un cambio, dadas las realidades de las circunstancias que se está atravesando ahora. Entonces se nos dio por imaginarlo, porque dice, bueno, muy bien, la realidad dice eso, pero ¿qué pasaría? O sea, el idealista, el soñador, el romántico, el loquito ese, se imagina cosas que a lo mejor son absurdas. ¿Qué pasaría si resucitara Perón? Resucitara el general Perón y de la noche a la mañana apareciera Argentina y se parara y dije, bueno, acá tiene que haber alguna solución. Y claro, todo el mundo va, cuando uno menciona a Perón, todo el mundo va a los libros y saca el plan quinquenal, todo lo que pasó, lo que hizo hace 70 años atrás, pero no. Pero era un hombre muy inteligente. Supongamos que resucitó Perón. Uno que lo conoció, que lo escuchó tanto, que tuvo la fortuna de poder, que uno tiene la fortuna y tuvo la fortuna de haberlo oído personalmente, así tete a tete, en largas charlas. El que hablaba era él, porque él era el sabio que uno se quedaba, no quería que terminara de conversar. Y entre todo lo que hablaba, pues uno como que, no sé, digo que ha aprendido, pero por lo menos se acuerda de cosas. Era un hombre de mucha capacidad para observar un problema y buscarle una solución. Era un hombre práctico, era un hombre que había estudiado política y estrategia de los más grandes pensadores de la civilización. O sea, él conocía la historia de Grecia y de Roma y sus personajes y de los persas y todo eso, pues al dedillo, porque era profesor de historia. Y entonces, ¿qué haría Perón en este tiempo con un Milei en el gobierno, con un peronismo, o sea, el recuerdo del peronismo, dividido en 1000 pedazos? No hay más forma de poder dividirlo el peronismo, si no ya hubiese surgido alguna más. Debe haber, por lo menos en Argentina en este momento, unas 20 formas o ideas o ¿cómo se dice? Corrientes de pensamiento peronista. Y todos van a la doctrina y todos van a la filosofía y todos van a que el Perón era no sé qué y que no sé cuánto. Pero él, que llegaría a esta época de Milei, diría, bueno, primero diría, ¿con quién cuento? ¿Quién sería alguien que pudiera entenderme a mí?
porque el Perón que conocen todos o del cual hablan es un Perón de hace 70 años, de 1950, de 1970, de 1950, de 1955, 54, 53, 46, 47. Y un Perón que ya llegó, el hombre vencido, ya en el 72, 73, 74, que vino con mucha sabiduría, pero ya era un país descompuesto, y la gente pues creía que llegaba el milagro. Y llegó un hombre cansado, ya agotado, y con un pueblo indiferente que estaba esperando que le resolviera todos los problemas y el cual colaboró bien poco y nada. Pero ahora, y vería Perón, miraría todo y dijera, bueno, esto no tiene solución. En primer lugar, por esas cosas sublimes que tiene las apariciones, se elevaría, porque a él le gustaba eso. Cuando hablaba de su pueblo y hablaba de su dirigencia, él decía que él le gustaba observarlo desde 200 metros de altura para ver cómo funcionaban, cómo actuaban, cómo procedían. Porque si bajaba a la tierra y estaba en el mismo lugar de ellos, lo comparaba como si llegara Dios a la tierra, pues le faltaría el respeto a las 2 o 3 días. O sea, en eso se acordaría tal vez, yo me imagino, ¿no?, de aquella famosa obra de ¿cómo se llamaba? Gerardo Poncela, General Poncela, que se llamaba La Tournée de Dios. No sé si lo han leído. Si no lo han leído, se lo recomiendo porque tiene mucha similitud con si volviera Perón ahora. Y Perón vería que todo sigue sucediendo en un perímetro de 10 cuadras a la redonda. O sea, todo lo que pasa en la Argentina figura en Plaza de Mayo y en el Congreso. Pareciera que el país no existe, un país de casi 50 millones de habitantes concentrado en un perímetro de menos de 100 kilómetros cuadrados. Ahí genera, ahí vive, ahí lucubra, ahí planifica, ahí resuelve el poder. Está difícil leer eso, ¿no? Sobre todo uno que ha visto tanto y que ve que la única forma de enterarse de lo que pasa en el país es estando en el país. Pero no tomar un avión en Buenos Aires y bajarse en Córdoba, ir a una institución lleno de luces y después terminar a hablar y ir a comer y no sé cuánto y subir al avión nuevamente. Remangarse, bajarse a la tierra y recorrer el país. Saber qué es lo que pasa, la verdadera esencia de ese país de 50 millones, casi 50 millones de habitantes. Entonces, me imagino que ese Perón de la aparición, resucitado por un escaso tiempo, diría, bueno, vamos a empezar a recorrer el país, a ver cuál es la verdadera problemática y a ver, porque el primer lugar que Perón ya vendría sabiendo, por eso resucitó, es que toda la dirigencia que representa al peronismo ha fracasado. Y la última expresión no es que uno, que es un intérprete de una enseñación, los esté descalificando. Jamás. Yo he sido incluso he sido un convencido de que la única persona con capacidad para poder resolver eso, si no fuera tan cabeza dura, es Cristina. Cristina es una persona preparada y capaz y conoce, pero tiene una corte que Dios mío y guarde. Atrasan como un reloj descompuesto. En vez de ir para adelante, va para atrás. Toda esa corte, pues, no le permite a Cristina brillar como ella pudiera hacerlo. Y entonces llega el momento de que se confunden entre lunas y medias noches. O sea que no pasa. Pero vería que toda esa dirigencia, o sea, no ha mostrado nadie, no es que yo estoy descalificándolo,
No ha mostrado nadie que tenga una idea. Están sobre lo mismo ahí, en la aldea. Y entonces uno dice, bueno, el hombre que venga, el estratega, el profesional de la planificación, diría, bueno, vamos a ver qué es lo que necesita el país, quiénes son los verdaderos amigos. Y entonces, cuando mira por el mundo, no hay amigos. A la Argentina no la ven con amor para ir a abrazarse con los pobres argentinos y decirles, le daremos la justicia social a todos ustedes porque son argentinos. Es un país acechado por intereses desde hace 200 años, como todo el continente. 500 años, para ser más exacto. Entonces no hay asociaciones con amigos ahora, hay asociaciones con intereses. Entonces, ¿con quién puede hacer negocios la Argentina? Negocios que realmente beneficien a los pobres o a la gente o a la mayoría. Pobres son todos. Hoy son pobres todos, incluso los que tienen mucha riqueza y que tienen incluso secuestrado su dinero en el exterior. También son pobres ellos. Entonces, ¿qué haría Perón? Y ahí está la importancia de la interpretación de esta imaginaria idea. Y Perón diría, bueno, toda esta gente, yo puedo hacer un proyecto, una persona que es la más capacitada, la primera que le dice, no, acá está la que realmente puede ser la intérprete de este nuevo entendimiento que usted puede proponer, Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, es cierto, no estaría equivocado quien lo recomienda. Entonces, eso sería lo primero. Decía, bueno, muy bien, pero esta muchacha, esta señora ahora, ya era la muchacha, ¿no fue la que dejó a Macri el gobierno? Preguntaría, pero yo lo guiñaría el ojo. Supongamos que estamos ahí al lado y nos guiñaría el ojo y dije, así era el general Pícaro como buen criollo, ¿no es la que le entregó el gobierno a Macri? Sí, pero fue, no sé, porque el Fondo Monetario, ¿ves? Porque argumentos sí tienen. Ajá, bueno, ¿y después? No, y después vinieron los radicales y vinieron. O sea, pero después tuvo una oportunidad, obviamente, el peronismo de ustedes, le diría Perón. El peronismo de ustedes tuvo una nueva oportunidad. Y Kirchner, no, Kirchner, pero se murió, era el hombre. Bueno, vamos a dejarlo ahí, después lo analizamos. Y después ustedes tuvieron la decisión, o sea, Cristina era la que le habían depositado todas las fichas a ella. ¿Por qué no tuvo las suficientes agallas para denunciarlos? Lo que le estaban con el lawfare, o sea, la trampa de la lawfare, o como sea, hasta en inglés hablan, pero no quiere saber nada con los norteamericanos. Corte Suprema, la justicia y todo, no tuvo agallas para agarrar una camarita de $200 y todos los días sentarse en un escritorio o en una silla en Plaza de Mayo y rodearse de todos los de la cámpora y explicarle qué estaba pasando. La verdad, no tuvo agallas Cristina, pero sí tuvo agallas para designar a un tipo que no tenía nada que ver con el peronismo, pero ni en la sombra. Un tipo capaz, inepto y mala gente, que fue el Fernández el paliador de mujeres. ¿Cómo? Y nos dejó ese tipo. ¿Y cuál fue la virtud que en nombre del peronismo estuvo gobernando? Le preguntaría a Perón, que dejó a Macri. Y que después, ¿y cuál sería la virtud de Fernández o de ella? La decisión fue de ella. ¿Qué dejó a Javier Milei? ¿A Milei dejó? Sí, a Milei lo dejó el peronismo. Ah, no, entonces con esta gente no puedo hacer nada, diría Perón. Vamos a barajar y vamos a dar de nuevo.
y entonces se organiza una marcha desde La Quiaca, desde el norte. No se olviden, él siempre a 200 metros, él se puede mantener, a nosotros no nos podemos mantener ni a ras de tierra, pero él se podría mantener a 200 metros viendo llevar. Empieza una marcha desde La Quiaca sobre el país. Y claro, trae rememoranzas, o sea, trae la rememoranza de las marchas que sucedieron en la historia. Las grandes marchas de la historia siempre traen una remembranza. No vamos a ir a la antigüedad, que debe haber. Nosotros no tenemos gran conocimiento histórico como para hacer elocuencia de recuerdos, pero sí nos acordamos de algunas cosas que fueron prácticamente recientes o contemporáneas. La marcha de Mussolini sobre Roma, 1922 creo que fue, que después de la Primera Guerra Mundial había una hambruna en Europa espantosa. Él se había peleado con los comunistas, porque los comunistas lo querían imponer a él, y él se había empeñado a combatirlos. Y entonces el hambruna de su pueblo iniciaba la marcha sobre Roma, que dura un año, 1 o 2 años dura, y llega con esa marcha con una nueva idea, y es combatido terriblemente, pero tenía un gran equipo, y después combatido porque lo vencieron en la Segunda Guerra Mundial y se asoció con Hitler, pero Mussolini era muy admirado en ese tiempo, y no admirado por cualquiera, era muy amigo de Winston Churchill. Se escorteaban. Churchill anduvo un tiempo cuando vivía a ver si rescataba las cartas que le había escrito a Mussolini. O sea que no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de historia en serio. Esa es una marcha que se origina a partir de un drama político y social. Después otra marcha importantísima fue la marcha del 36, 37, creo que 36 o 37, de Mao Zedong. Mao Zedong lo arrinconan, él traía una idea nueva, lo arrincona Chiang Kai-shek, que era un agente, por decirlo de una forma, que representaba a los ingleses. Los ingleses ya habían tenido en 1880 y pico la guerra del opio, o sea, los ingleses dominaban, se quedaron con Hong Kong, o sea, los ingleses dominaban China y, en fin, los habían sometido y todo. Entonces la rebelión de Mao genera la marcha sobre Pekín, sobre Beijing, sobre Pekín creo que fue, o sobre Shanghái, o Shanghái creo que fue, pero sí. Y marcha con una nueva idea, o sea, estamos hablando de las nuevas ideas, o sea, no es la misma idea que pudiéramos decir son ideas que sobre lo mismo se vuelve a repetir lo mismo. Si no funcionaron, ¿para qué insistir? Entonces, llega con una nueva idea y pues China pues no triunfa, pero prepara a China. Y cuando van los norteamericanos a ofrecerle para usarlos, o sea, quisieron reemplazar a los ingleses, pero ya los chinos estaban suficientemente avivados. Y mira dónde la llevaron a China. O sea que la supieron hacer esta vuelta. Esta vuelta no le hicieron lo mismo que le pasó a Chiang Kai-shek, que se quedó le dejaron una isla como recompensa. Pero Chiang Kai-shek era el que resistió a Mao, era el que realmente tenía la representatividad del imperialismo inglés. O sea, esa era la realidad. Y se quedaron, por lo menos los ingleses, por muchos años, hasta hace apenas 10 años, creo que se quedaron con Hong Kong. Pero esa es la historia. Entonces, quiere decir que las marchas dieron resultado porque cambiaron el centro de la operatividad política.
Si cuando está el poder concentrado en una zona, hay que arrancarlo de la zona para darle una nueva cara y la oportunidad de que ingresen nuevos protagonistas, que ese es el sistema, un nuevo protagonismo, que el que conduce, en este caso, el que está a 200 metros de altura y que desea él llevarlos para que vayan para adelante, o un líder que tenga la grandeza de aceptar que está equivocada, como el caso de Cristina. Cristina no quiere aceptar que está equivocada y está peleándose con todo, en vez de sumar, resta. Yo quería hoy hacerte este juego de la imaginación tonta, ingenua, porque vemos que así no salen. Y después ya vendría la posición de una vez que la marcha avanza y llega a constituir algo homogéneo y novedoso, o sea, algo nuevo que tenga una propuesta cuando llega. O sea, movilizó la marcha, barrió el país, recogió toda la información. Aparecieron nuevas dirigencias que los oyó en persona, que la gente que no tiene oportunidad porque los medios de comunicación masiva no le abren las puertas a los que realmente tienen capacidades para exponer y demostrar que hay otras ideas posibles. Habrá razones, o sea, no hay razones muy elocuentes que denuncian que es así la cosa. Y entonces habría la posibilidad de que esa nueva idea, porque de eso se trata, ¿no? Hacer lo mismo que están haciendo todos. Por eso, aparentemente Milei parece tener éxito en lo que está haciendo. Nada. Lo que pasa es que Milei grita de otra forma. Y entonces los ha descolocado, los tiene de sorpresa en sorpresa. Pero no porque sea genial. Los tiene de sorpresa en sorpresa porque como ellos están determinados en el tiempo, pues lo que llegó este loco es distraerlos a todos y manotear todas las cosas. Entonces, una nueva idea, ¿qué sería? Sacar a la Argentina del ostracismo de estar pensando en el pasado y empezar a mirar en el porvenir. Y entonces plegarse a una unidad con alguien que ya está haciendo las cosas bien, que sería México. Cosa que nadie de eso en el peronismo recién ahora, el peronismo ese, recién ahora se han dado cuenta, después que nosotros estuvimos desgañitándonos por años de que México existe y que estaba disfrutando de una transformación con un gobierno distinto a todos y que estaba logrando el milagro de transformar el país y producir la revolución ideológica que soñaba Perón y que López Obrador le llamó la revolución de las ideas. Y cosa curiosa, parecido a lo que decía Perón, que hablaba de humanismo, Perón. Hablaba de un humanismo justicialista. López Obrador hablaba de un humanismo mexicano. O sea, mirar a donde estaban sucediendo las cosas. No se le ocurrió a Cristina. El tonto de Alberto Fernández vino a hacer turismo a México. Lo invitó López Obrador. No vio nada, es mediocre, no vio nada. Le abrió las puertas a López Obrador a Alberto Fernández. No vio nada el tonto ese. Imagínense que hubiera venido un hombre con lucidez mental y que hubiera visto lo que estaba pasando en México. Incluso lo llevó López Obrador a que viera obras que estaba haciendo. No se dio cuenta. En fin, yo quería hoy, pero ¿qué te parece si pasara eso? Sería un milagro, ¿no? No llegará a encarnar Perón nuevamente, no llegará a reaparecer, a resucitar. Pero sí hay ideas que pudieran hacer movilizar conciencias. Y hay gente muy capaz en Argentina, muy capaz de producir el cambio, lo que algunos tontores llamarían el milagro. No hay milagro. Hay inteligencia e ideas que son renovadoras de lo anclado en el tiempo, de lo obsoleto, del pasado.
estar mirando con la nuca y no mirar con los ojos hacia el porvenir. Entonces hoy yo quería, acá está lloviendo, estamos viendo ahora parado la lluvia, yo quería convencerte de esto, quería explicarte de que quería explicarte de que es posible lograr un cambio sin necesidad de que Perón resucite. En la Argentina necesitan un cambio, porque con Milei los va a seguir golpeando hasta que se canse de golpearlos y ustedes van a estar peleando entre ustedes. No sé si me explico, o no sé si ustedes se darán cuenta que no avanzan y que todos trabajan para Milei. En fin, por hoy no quiero seguir más. Quiero decirles que así no funcionan las cosas y que no esperen que Perón resucite. Y que es necesario salir de Buenos Aires, salir de Plaza de Mayo, ver qué pasa en el país y bajarse del avión y empezar a caminar las calles y los pueblos, hablar con la gente. Por eso la marcha, necesitan tiempo para andar de pueblo en pueblo y mostrarse y tener medios de comunicación afines que se organicen y se unifiquen para transmitir las ideas y mostrarlas al mundo. Salgan de los cafés de Plaza de Mayo o alrededor del Congreso. En fin, ya me voy a poner demasiado serio. Mañana nos volvemos a ver y seguimos hablando de cualquier cosa como estas que nos importan y nos interesan a todos.